Hola Gordon, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mauricio? ¿Cómo andas? Todo bien, muchas gracias por tomar esta llamada. Tenemos las elecciones en México y tú elaboraste con tu equipo un informe bastante detallado la semana pasada, donde se discutieron cuatro posibles escenarios post-elecciones. Y este tenía entre ellos una victoria amplísima, cómoda para Claudia Sheinbaum, pero sin mayoría constitucional en el Congreso. Dado el resultado real actual, esto lo estamos grabando día martes post-elección, ¿cómo se compara con tu proyección y qué implicancias inmediatas cree que tendrá esto para la estabilidad política y económica de México? Sí, mira, yo creo que fue, si recuerdas, pusimos cuatro escenarios en ese reporte y este era lo que denominamos, el que se dio fue lo que denominábamos el resultado A o el escenario A, que era una victoria de Sheinbaum con mayorías constitucionales, o sea, mayorías de dos terceras partes en ambas cámaras, o con Morena llegando muy cercano a esa mayoría constitucional, que era un escenario de baja probabilidad. Creo que, si mal no recuerdo, nosotros le asignamos un 10% de probabilidad a ese escenario, pensando más bien que el escenario central sería el escenario B, que era una victoria de Sheinbaum con mayorías simples en las cámaras de su partido. Y la realidad es que, digo, vimos por la reacción del mercado de ayer, ¿no? El mercado cayó en dólares, el mercado de equities cayó el 11%, el tipo de cambio se ajustó 4%, que claramente el mercado no estaba posicionado para ese resultado. No se esperaba, yo creo que nadie con quien había hablado yo, o muy poco, yo diría contados con una mano, pensaban que este podría ser el resultado, y más bien, yo diría en los últimos días anteriores a la elección, se empezaba, pues yo creo que entre esperar, pero más de esperar de esperanza que de expectativa, que más bien el resultado contrario se diera, ¿no? Que se cerraran las encuestas y que incluso era mayor probabilidad del escenario donde ganara la oposición, donde ganara Xochitl Gálvez, a que se diera este resultado. Pero la realidad es que con 60% del voto y con en México no hay una costumbre muy clara por parte del votante del voto táctico, de cruzar votos entre partidos, pues habiendo ganado 60% del voto, que fue lo que logró Sheinbaum, una, una votación mayor a la que recibió AMLO en el 2018, pues acabó teniendo una mayoría calificada, de hecho cómoda, en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, del 70%, y parece que se van a quedar mínimamente cortos de la mayoría constitucional en el Senado, pero a 4 escaños, de 128 escaños. Entonces, la verdad es que yo creo que un nivel de votación en donde fácilmente pueden tal vez convencer a otros a otros senadores de otros partidos que los apoyen en ciertas medidas. Entonces, la realidad es que yo creo que ese sí cambia el escenario. No necesariamente creo que cambie mucho el escenario de estabilidad política. Yo creo que el gobierno de Sheinbaum va a seguir muchos de los matices en materia económica que los de AMLO, que incluyen pues, un compromiso, digamos, con la rectitud fiscal, que lo vimos en los últimos 6 años y que yo creo que se va a continuar. Y de hecho, el hecho de que Sheinbaum le haya pedido al actual ministro de Hacienda que se quede en el puesto durante por lo menos el principio de su mandato, yo creo que es prueba de ello. Yo creo que más bien las preocupaciones que hoy estamos empezando a percibir y que se ven reflejadas en el mercado, es más bien las implicaciones que pudiera tener esto en la parte política. eh, Realmente con las mayorías constitucionales pues se pierden muchos de los contrapesos, ¿no? Y hay una oposición, va a haber una oposición muy golpeada, muy venida menos, y algunas de las propuestas que AMLO presentó en febrero, que si quieres entramos un poco más a detalle en ellas, pues incluyen cambios fundamentales. Hoy el mercado, yo coincido, yo creo que el consenso es que no las va a buscar todas, que incluso probablemente por lo que dijo ayer tal vez solamente busque una, que es una reforma del sistema judicial y en particular de la composición y la estructura de la Suprema Corte de Justicia, pero que tiene nerviosa a la gente, ¿no? Porque al final es tratar de diluir un contrapeso muy importante. Entonces yo creo que si amanecemos, digamos, de la jornada electoral en un México nuevo, no necesariamente nuevo en la parte económica, pero sí yo creo uno con menos contrapesos y en donde dependemos menos digamos que de la balanza entre los poderes políticos y más de la buena voluntad de Sheinbaum y de su gobierno, que posiblemente la tenga. Yo creo que el mercado estaba y el sector privado estaba bastante entusiasmado con que ganara,
pero es una posición incómoda tener que depender de ello, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que de alguna forma ha hecho que el mercado reaccionara como reaccionó ayer. Hoy está más tranquilo, hoy la bolsa está arriba casi 4% en dólares. Yo creo que ayer hubo un poco de sobrereacción, pero sin duda yo creo que las siguientes semanas y meses va a haber mucha tensión, va a haber mucha ansiedad, porque nos vamos a tener que volver gente que se dedica realmente más bien a leer las entrelíneas de los mensajes de los políticos y a leer el lenguaje corporal de políticos, que pues eso como analistas de mercado es algo que nos inquieta a todos, ¿no? Perfecto. Y bueno, si vamos al programa de gobierno, mencionaste algunas cosas, pero en términos más amplios, ¿cuáles tú crees que serían las propuestas que podrían afectar más significativamente la economía mexicana? Se habla, por ejemplo, de infraestructura, se habla de una economía más verde, se habla del sistema de pensiones, y en esa línea hay preocupación o ha habido preocupación en los últimos años sobre la sostenibilidad fiscal de México y es un gran desafío. ¿Cómo tú evalúas a este gobierno como de continuación, para quizás mantener o aplicar un poco más de disciplina fiscal mientras se puedan implementar estos programas sociales que parecen algo ambiciosos? Sí, mira, yo creo que si ves lo que dijo Sheinbaum en campaña, fueron 3 o 4 puntos importantes que hizo a lo largo del proceso que yo creo que generaron la confianza, digamos que hasta el resultado del domingo el mercado estaba reflejando en general, sobre todo si ves el tipo de cambio, ¿no? Y que yo creo que se escuchaba también en los comentarios que hacía el sector privado en general. Ella decía, mira, y voy a resumir de forma muy general, ¿no? Pero para que México realmente pueda aprovechar esta oportunidad que se está presentando, que hoy se llama nearshoring, tiene que presentar condiciones más amigables para la inversión extranjera y fomentarla, mantener una relación productiva con Estados Unidos, invertir, como mencionaste, en infraestructura y particularmente en infraestructura de generación de electricidad y de transmisión, que hoy transmisión en particular es el cuello de botella, que para ello había que apoyarse más en el sector privado y presentarles las condiciones para que lo hagan, que hay que acelerar la transición energética, las energías verdes que mencionas, que había que reconsiderar el papel de Pemex dentro de todo esto. Este, y esto yo creo que es importante porque sobre todo lo que ha dicho Sheinbaum en cuanto a materia energética, yo creo que es relevante por 2 temas. Uno, porque pues, al final es un buen reflejo de su preparación académica, ¿no? Ella, a gran diferencia de AMLO, que AMLO yo creo que no tiene una preparación académica muy profunda, es un gran político de plaza, pero no es una persona necesariamente técnica. Sheinbaum, a pesar de ser muy cercano a él, muy cercana a él desde hace 20 años, es lo opuesto, es física, tiene una maestría en ciencias ambientales, representó a México en los paneles de cambio climático en la ONU, o sea, es alguien con una preparación muy técnica, particularmente en ese sentido. Entonces, el hecho de que esté promoviendo la idea de una modernización, digamos, de la política energética con matices más verdes, no solo es algo que yo creo que debería de hacerse por donde estamos en este momento en el mundo, ¿no? Eso es una política energética del siglo XXI, a diferencia de la de AMLO, que yo creo que está más anclada en 1950, pero además también es lo que estamos escuchando de las empresas que están anunciando y que están invirtiendo en México, que es necesito esa seguridad, no solamente la seguridad o la confianza del abastecimiento de energía, sino que tienen que ser energías que me permitan a mí cumplir con mis compromisos que he hecho yo desde el punto de vista ambiental, con mis accionistas y con mis clientes, etcétera, ¿no? Y la otra relevancia, yo creo, de esos comentarios es que si uno hubiera pensado que Sheinbaum hubiera dicho este tipo de cosas, revisar el papel de Pemex, invitar al sector privado, etcétera, hace 4 o 5 años, es muy posible que AMLO no lo hubiera tolerado. El hecho de que ella lo haya podido decir en repetidas ocasiones a lo largo de la campaña y que AMLO, que sigue teniendo su conferencia de prensa mañanera todos los días, en donde realmente tiene a raíz de esa conferencia, derecho de réplica constante, no dijo ni pío, ¿no? Entonces el hecho de que ella lo esté diciendo y que él no reclame, me da la sensación que es una aceptación tácita por parte de él, que en realidad esta política de energía nacionalista
fincada en 1950 o 1970, realmente ya no tiene pies ni cabeza, ¿no? Entonces yo creo que esos comentarios los hizo en campaña, es en la dirección correcta, y además también ha hablado mucho de la importancia de, digamos que mantener la rectitud fiscal. Yo creo que este gobierno ha pasado como por varias etapas en cuanto a la percepción del mercado sobre sus políticas y posturas fiscales. Yo creo que aunque AMLO siempre fue muy abierto y si uno revisa lo que ha escrito a lo largo de los años, porque AMLO se dedica a escribir varios libros, uno ve que él dice muy claramente que este estado de bienestar que le gustaría crear o que él cree que es el estado ideal, requiere de finanzas públicas sanas para que sea sostenible y que los errores de otros gobiernos de América Latina o de México que lo han tratado de hacer en el pasado, el error fue hacerlo de una forma que fue irresponsable desde el punto de vista fiscal y que hizo que no fueran sostenibles. Entonces él, la verdad es que yo en los primeros 2 años, aunque decía que ese iba a ser su accionar y al final actuaba de esa forma, el mercado era muy escéptico de que realmente iba en serio, hasta que uno vio su reacción frente al COVID, que a diferencia del resto del mundo, cuando el mundo se estaba endeudando para poder tratar de amortiguar el efecto, México, creo, si mal no recuerdo, puedo estar equivocado, pero creo que sí, fue el único país del mundo con un superávit primario fiscal en el 2020. Y es de 3 o 4 países en el mundo que hoy tienen una deuda PIB menor a la que tenían previo a la pandemia. Entonces yo creo que ahí cambia la percepción, se empieza a despreocupar el mercado de que México pudiera perder su grado de inversión y yo diría que esa interpretación, digamos, de las políticas fiscales de AMLO se mantuvieron hasta este año, en donde fue muy claro que el gobierno volvió a abrir las llaves del gasto, uno, en pro de esta elección, y a lo mejor el resultado tan imponente que tuvieron es reflejo de ello, pero también porque tenían estos proyectos de obra pública insignia de AMLO que tenían que acelerar y terminarlos. Entonces yo creo que el 24, digamos que es pues una piedrita en el arroz de lo que había sido una mejora en la parte fiscal o de percepción de la parte fiscal, y ahora obviamente pues se empieza a ver otra vez cuestionamientos dado el déficit de este año, y bueno, que se viene un gobierno nuevo y ahora un gobierno que no va a tener restricciones ni contrapesos en el Congreso. Sheinbaum desde campaña, pero a partir del domingo, ha enfatizado y que la rectitud fiscal es algo que va a buscar sí o sí, y de hecho, ayer confirmó que invitó y que ya aceptó la invitación Rogelio Ramírez de la O, que es el secretario de Hacienda de AMLO, para que se mantenga en ese puesto. Y Ramírez de la O presentó hace algunas semanas los precriterios del presupuesto para el 2025, en donde ya está hablando de una consolidación fiscal de 3 puntos del PIB. Y hoy tuvo una llamada con inversionistas en donde lo ratificó. Entonces yo creo que el mercado, si uno ve cómo están operando las tasas, o el CDS spread, digamos, desde el tema de la elección, creo que les están dando el beneficio de la duda, de que realmente sí van a transitar en esa dirección y van a poder, si no lograr el 3%, lograr algo, aunque también yo creo que es claro que hay una necesidad de una reforma fiscal hacia adelante. Ninguna de las dos candidatas importantes lo quiso mencionar en campaña, porque pues, obviamente no es la mejor forma de ir acumulando votos, pero claramente yo creo que le queda muy claro al mercado que se necesita levantar más recursos del PIB para, entre otras cosas, resolver finalmente ya la otra bomba de tiempo fiscal que es Pemex. Pero a mí me da la sensación que esta reacción de mercado tiene más que ver con preocupación de temas de contrapesos legales e institucionales que con preocupaciones sobre la parte macro o la parte fiscal. Y yo creo que lo que vimos en tasas ayer, a diferencia de lo que vimos en equities, para mí lo confirmaría. Este último punto, hablemos del investment case de México por clase de activo. Tasas, y uno cuando mira el posicionamiento de los fondos globales, están de alguna forma aprovechando el alto nivel, el carry que entrega hoy la curva local, y por lo mismo también uno veía previo a la elección un posicionamiento largo neto en la moneda, que mirando con respecto al resto de Latinoamérica no es una moneda que se vea castigada, pero que ha tenido mejores fundamentos como tú bien resumiste en tu argumentación. ¿Dónde están las oportunidades, tú crees? ¿Cómo cambia un poco el escenario para los próximos meses? ¿Está habiendo algún atractivo en sector en bolsa? También hemos visto un renacer de la actividad corporativa, o al menos propuestas de fusiones y adquisiciones en la parte de real estate listado,
¿Qué es lo que están recomendando? Mira, digo, yo diría en este momento, o sea, yo diría que el entorno para invertir en México, el investment case de México, sí cambió en las últimas 36 horas, ¿no? Porque, repito, el mercado no estaba posicionado para este resultado. Y me da la sensación que estamos en un momento en donde va a imperar la volatilidad. Digo, ayer cae en dólares 11% el ETF mexicano, hoy está arriba casi 4%, porque va a estar reaccionando a señales de humo o interpretaciones del lenguaje corporal de lo que puedan decir o no decir políticos, en particular Sheinbaum y AMLO. Eh, yo creo que vamos a estar ahí estacionados un rato, porque lamentablemente los políticos, y sobre todo después de haber ganado como ganaron el domingo, pues tienen digamos que su reloj no es el reloj de los mercados. Los tiempos políticos son distintos, y aunque yo creo que entre ayer y hoy, cuando vieron la reacción de mercado, han hecho algunos comentarios, creo que el anuncio de que Ramírez de la O se quedara entre ellos y la llamada que hizo hoy Ramírez de la O, un poco tratando pues de comunicarle claramente a los mercados que les hacen caso y que no van a dejar que se desbarate. Por otro lado, tampoco yo creo que necesariamente van a darte la claridad necesaria hoy como para que la gente diga, bueno, ok, ya no hay contrapesos, pero bueno, sé que este va a ser un gobierno que va a actuar de forma responsable y que no va a abusar de esa falta de contrapesos, y podemos volver a tener el mismo posicionamiento que tuvimos el viernes, ¿no? Y algo parecido está pasando en India hoy, no sé si has visto los mercados, pero ayer fue México que se cayó 11%, hoy India se está cayendo 7 u 8% en dólares también por un resultado electoral eh, no consistente con lo que al mercado le gustaría haber visto. Entonces yo creo que al final esa volatilidad en el caso de México yo creo que va a seguir ahí, yo creo que va a seguir ahí hasta que tengamos más claro quiénes van a integrar el gabinete de Sheinbaum, hasta que sepamos cuáles de estas reformas que AMLO presentó en febrero y que dejó en el tintero va a tratar de empujar. Hay un periodo de 30 días entre que el nuevo Congreso asume, que es el 1 de septiembre, y que AMLO deja la presidencia, que es el 30 de septiembre, en donde pues, podría tratar de avanzar algunas de estas reformas y también entender cuál es el posicionamiento de Sheinbaum frente a estas reformas. Mencionaba que yo creo que la única que parecería que va a buscar AMLO, eh, aunque no sabemos con qué afán, es la del sector, la reforma del sistema de justicia, y en particular de la Suprema Corte, en donde algunas de las propuestas que hizo inicialmente no son para nada del agrado yo diría, de la comentocracia en México, de la gente que preferiría ver contrapesos institucionales. Hoy me da la sensación que por ahí va mucho el enfoque. O sea, el mercado decidió, digamos, la vara va a ser cómo reacciona frente a este tema en particular AMLO y cómo reacciona Sheinbaum frente a lo que dice AMLO. Y eso me da la sensación que pues vamos a tener que estar 2 o 3 meses, ver cómo transita ese mes de septiembre y ver una vez que esté el gabinete ya puesto y que nos diga Sheinbaum exactamente cuáles van a ser sus prioridades legislativas, pues ya poder medir con más claridad. Yo creo que de aquí hasta ese entonces, más que nada vamos a estar en el mercado leyendo lenguaje corporal, tratando de leer entre líneas de los mensajes políticos, y eso pues, te puede generar mucha volatilidad. En el largo plazo, y suponiendo que eh, Sheinbaum no abusa de esta falta de contrapesos y que la parte fiscal, como decía, digamos que recupera la misma tendencia que tenía anterior al 24, pues la realidad es que México está muy bien posicionado desde el punto de vista geopolítico con todo lo que está pasando con nearshoring, la economía está muy bien, hay niveles récord de empleo, o la inversa, nivel de récord mínimos en desempleo, hay mucha fortaleza en el sector laboral, los suelos están subiendo, la única reforma de pensiones que sí ha aprobado AMLO es una que de hecho refuerza el papel y el tamaño y los flujos hacia las AFORES. Eso, como mencionaste, había generado algo de entusiasmo en mercados de capitales. Han habido 2 o 3 IPOs de empresas mexicanas recientemente y esta actividad de M&A que mencionas en el sector inmobiliario también. Yo creo que todos los ingredientes que llevaron a eso siguen ahí. Creo que estamos en una especie de paréntesis en lo que el mercado revaloriza cuáles son los riesgos ahora y cómo hay que, digamos, que poner en precio de alguna forma esta falta de contrapesos. Confirmar
lo que yo creo que mucha gente hasta ahora piensa, que es que Sheinbaum es una persona bastante técnica, que va a ser bastante mesurada en su gobierno y que va a seguir con mucho de lo bueno que hizo AMLO, pero a lo mejor dejando de lado algo de lo malo, que en particular tiene más que ver con tono y retórica que necesariamente con actos. Eh, si eso se confirma, yo creo que el outlook positivo para México continúa y en ese sentido, pues yo creo que lo que tiene que ver con en equities, lo que tiene que ver con consumo, lo que tiene que ver con real estate, fibras, nos seguiría gustando, pero sí creo que vamos a estar en una especie de stand-by 2 o 3 meses en lo que entendemos bien cuál va a ser el accionar de AMLO en sus últimos 3 meses de gobierno y cuáles van a ser las prioridades de Sheinbaum ya en el gobierno y tomando en cuenta este escenario de pocos contrapesos. Perfecto. Y para ir cerrando, tú también mencionaste en el reporte potencial impacto de los resultados de elecciones en los estados, ¿cierto? O los gobiernos más regionales. Eh, Me gustaría entender, para el que no está tan familiarizado con la política y orden administrativo de México, cuál sería la relevancia de las elecciones actuales en esos estados. Y adelantándome un poco, cómo podría impactar un resultado A o B de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, sobre todo considerando que, por ejemplo, la gobernación local del estado de Texas ha sido bien enfático y distinto a las medidas migratorias versus el Estado o las medidas federales que ha impulsado Biden. ¿Cómo funciona la dinámica en México y qué podría alterar las elecciones en Estados Unidos respecto a la relación entre los dos países? Sí, mira, yo creo que empezando con el tema de las elecciones gubernamentales en México. O sea, México es un país, es una república federal parecida a la de Estados Unidos o la de Brasil, donde hay un gobierno federal, ¿no? Que ese es del cual va a ser presidenta Sheinbaum, pero hay 32 estados, que no todos tienen los mismos ciclos políticos. Las gubernaturas se eligen cada 6 años, pero no son necesariamente al mismo tiempo. En esta ocasión hubo 9 de los 32 estados, en donde también hubieron elecciones gubernamentales, y, y ese 9 representa más del 40% de la población. Había estados muy importantes en esos 9, incluidos, por ejemplo, la Ciudad de México. Yo resalté el tema de las elecciones gubernamentales estatales como importantes por dos motivos. Uno, porque es la primera, Morena es un partido joven. AMLO durante la mayoría de su carrera estuvo primero en el PRI, y luego, digamos, cuando hubo una decisión de la parte más del centro para la izquierda, digamos, del PRI, se escindió y crearon un partido en ese momento nuevo, finales de los 80, que se llamaba el PRD, y en el PRD fue candidato a la presidencia 2 veces, fue gobernador de la Ciudad de México. Y después de las elecciones del 2012, escinde al PRD otra vez y crea Morena. Entonces, Morena realmente empieza a competir en el 2015 a nivel federal y las primeras gubernaturas que gana son las del 2018. Entonces, estas elecciones eran importantes, yo creo, para ver un poquito cuál es la, cuál es la actitud del electorado ante Morena, porque de esas 9, 6 eran estados donde gobernaba Morena, pero eran los primeros 6 estados en donde Morena defendía una gubernatura, en donde digamos que era el partido en poder y no el partido este, que buscaba arrebatar el poder. Y por otro lado, parecía por las encuestas que la oposición tenía una buena oportunidad de ganar algunos de los estados en donde no gobernaba, incluyendo la Ciudad de México y incluyendo el estado de Veracruz, que es un estado muy grande en el Golfo de México, que es uno de los bastiones de la izquierda en México. Entonces se esperaba que ganara la oposición, que por lo menos pudiera mantener los 3 estados que gobernaba y que a lo mejor pudiera ganar 2 más. Eh, Al final, Morena no solo defendió las 6 gubernaturas que le tocaba defender, pero le ganó una al PAN, la del estado de Yucatán. El PAN defendió el estado de Guanajuato y Movimiento Ciudadano, que es otro estado de oposición, retuvo Jalisco. Entonces, de las 9 estatales ganó 7 Morena. Entonces, yo creo que es una confirmación en la misma dirección del haber ganado 60% del voto a nivel nacional. O sea, la gente está contenta. Y al final, lo que tal vez hay que entender es, más allá de los que estamos en mercados financieros, que no necesariamente comulgamos con Morena, y ideológicamente,
o aquellos que a lo mejor ni siquiera son de mercados financieros o de centro derecha, pero que sí creen en los contrapesos institucionales y que los gobiernos divididos, digamos, funcionan mejor, y que por lo tanto pensábamos y esperábamos que la oposición tuviera un mejor resultado del que tuvo, y que el electorado sabiamente decidiera un poco dividir el poder más. O sea, al final lo que también yo creo que hay que considerar es que el mexicano promedio hoy está mucho mejor que hace 6 años. La economía está bien, como decía, hay niveles récord de empleo, la inflación la han podido abatir, los suelos están subiendo 2 dígitos en términos nominales, un dígito alto en términos reales. O sea, la realidad es que el mexicano promedio hoy vive mucho mejor que hace 6 años, y eso se ve reflejado en la aprobación que tiene AMLO y claramente se vio reflejado en las elecciones para Sheinbaum y para el Congreso y también en estos estados, ¿no? Pero yo creo que siempre es relevante ver los estados porque siempre son sobre todo cuando son elecciones en años que no coinciden con elecciones federales. Las federales son cada 3 años. La presidencial es cada 6, pero en 3 años va a haber una intermedia legislativa. Van a haber elecciones de algunos estados en el Inter, y es importante irlas monitoreando porque es una buena forma de tomarle la temperatura, el pulso al votante. Pero en esta ocasión era importante porque era un poco ver si Morena iba a poder defender o si más bien la ola que tuvo Morena en los gobiernos locales era función más bien de un movimiento anti-incumbent que ahora podría revertírseles, y la realidad es que lo ratificaron. Hoy es él, por mucho, la primera elección de la gran mayoría de los mexicanos, ¿no? Y se vio a nivel federal como a nivel local. De las elecciones americanas, mira, yo creo que eh, México hoy yo creo que tiene una posición muy distinta a la que tuvo en el 2016 o la que tenía en el 2016 cuando Trump gana por primera vez, por varios motivos, que yo creo que la pone en un mejor lugar, y por eso me da la sensación que la elección americana, digo, realmente no le ha pegado. La volatilidad de los últimos 2 días solamente tiene que ver con el resultado del domingo. Anterior a eso, yo creo que el tipo de cambio, o sea, el peso, si uno lo ve como barómetro de la aversión al riesgo, de las preocupaciones que pudieran haber, pues era de las monedas, o ha sido de las monedas más estables en el mundo, ¿no? Y de las pocas, de hecho, que se han apreciado frente al dólar. Al grado en donde ya la gente estaba un poco preocupada de que a lo mejor empezaba a sobrevaluarse el peso. Entonces, tal vez este respiro que toma el peso a raíz de estas elecciones en el fundamental tal vez no sea tan malo. Pero al punto al que iba es, yo creo que la posición de México es distinta en tres formas. La primera es, a diferencia del 2016, cuando Trump hizo campaña bueno, criticando a NAFTA y prometiendo que le iba a eliminar, ahora USMCA, que fue lo que la reemplazó, pues de alguna forma es bebé suyo, ¿no? Él fue el presidente que la negoció y fue el presidente que la firmó y que la puso en marcha. Él de hecho ha dicho, lo dijo cuando la firmó, dijo, este es el mejor tratado de libre comercio en la historia del mundo y lo diseñé yo. Ahora él es bueno desdiciendo las cosas que ya dijo, pero eso sí lo dijo. Y la otra es, yo creo que en el 2016 la situación o la relación, la tensión que hay entre Estados Unidos y China, eh, hoy es una situación muy distinta. Estados Unidos, el gobierno claramente quiere diluir los vínculos con China, le está diciendo lo mismo a su sector empresarial y está promoviendo el nearshoring o el friendshoring, ¿no? No solamente es México, lugares como India o Vietnam que tienen mejores relaciones con Estados Unidos. Tomando en cuenta el nivel de inversión que hay en Estados Unidos, en México, de empresas americanas hoy en México, y que México hoy ya, a partir del año pasado, ya es el principal socio comercial de Estados Unidos, tratar de llevar a cabo esa dilución o distanciamiento de China sin ofrecer a México como una opción de inversión, parecería muy difícil, ¿no? Sería un poco ilógico. Si la idea, parte de la razón por la cual se están rediseñando las cadenas de producción es por temas geopolíticos, pero también hay una parte que viene del aprendizaje del COVID, que no solamente hay que tener cadenas eficientes en costo, pero también hay que tener cadenas confiables, y no hay cadena más confiable que la que está del otro lado de la frontera, ¿no? Entonces yo creo que esa situación también es muy difícil, muy distinta a la que había en el 2016. Y la otra, yo creo, es la situación de la frontera. Yo creo que en el 2015, si recuerdas, cuando Trump fue candidato, decía que los mexicanos le mandaban a Estados Unidos a sus criminales y violadores. Ahora ya no son los mexicanos los que están cruzando la frontera. Realmente si tú ves, y esto es información pública, si tú ves
los países de procedencia de la gente que el sistema este, eh, que están arrestando en la frontera, que el sistema migratorio está arrestando en la frontera, está deteniendo en la frontera, los mexicanos ya no son ni siquiera, no figuran entre los países que más, entre los 6, 7, 8 países que más gente manda. En primer lugar están lugares como Venezuela, están los 3 países de Centroamérica que denominan el Triángulo del Norte, que son Nicaragua, Honduras y El Salvador, está Haití. De hecho, hay más chinos y más indios y más rusos que se están deteniendo en la frontera que mexicanos. México lleva realmente desde el 2008 que más mexicanos se regresan de los que se van. Eso era cierto en el 2016, pero esa percepción no existía. Yo creo que hoy ya existe la percepción de que los migrantes que están apareciendo por todas partes realmente ya no son mexicanos. Entonces México juega un papel importante porque es una especie de válvula de escape y está ayudando en algunas cosas. Digo, una cosa que no se sabe mucho en Estados Unidos es que México recibe 50,000 centroamericanos al mes. Les da estatus legal. 50,000 son 600,000 al año, que eso es como si se quedara en México algo así como el 8% de la población del Salvador todos los años. O sea, no son números menores. Pero México es un poco la válvula de escape que a veces ayuda más, a veces ayuda menos. Donde México sí sigue sin figurar bien es el tema de las drogas, del fentanilo en particular, de los carteles y de cómo los carteles también de alguna forma están beneficiándose económicamente de esta migración. Pero yo creo que en el tema migratorio como tal, México ya no es el malo necesariamente de la película. Es un socio con quien puede ser difícil trabajar, pero no es el que está mandando a la gente. Más bien, están teniendo que recibir mucha de esa gente. Entonces, yo creo que fue una respuesta muy larga, me disculpo, pero yo creo que la posición de México hoy es muy distinta a la que hubo en el 2016 o 2020, pero sobre todo en el 2016, y creo que es una situación en este tema en particular bastante más cómoda o menos incómoda. Y yo creo que es por eso que hasta ahora realmente no ha sido una fuente de ansiedad como sí lo fue en otros momentos, ¿no? Excelente, Gordon. Muy buen análisis. Te agradecemos nuevamente por tu tiempo. Sabemos que tienes escasez de tiempo en estos días, pero nuevamente muchas gracias. Vale, chao.